Hola a todos. Hoy es martes 28 de julio de 2026 y nuestro querido amigo y hermano John Helmer está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme. Me alegra volver. John, déjame empezar por una de las últimas noticias en estos canales ucranianos vinculados al ejército. Hablan de que Irán se está preparando para lanzar misiles balísticos contra territorio ucraniano. Y esto llega después del ataque ucraniano contra un carguero iraní. En primer lugar, a mí me resulta muy extraño. Cualquiera que conozca el comportamiento del ejército iraní, de las Fuerzas Armadas iraníes, no creo que vaya a haber ningún ataque inminente de Irán contra Ucrania. Pero viendo lo que está ocurriendo, ¿cómo interpretas este tipo de noticias que salen de Ucrania? Y por otro lado, la cuestión principal, el ataque ucraniano contra un carguero que se suponía que iba a llegar a Irán, pero que viajaba de Rusia a Irán, y que fue alcanzado por los ucranianos, o por un dron ucraniano, si no me equivoco. Adelante, John. Sí. Bueno, solo para completar algunos detalles de contexto, el ataque del que hablas ocurrió el 25 de julio. El buque, creo que se llamaba Ana, se encontraba en aguas territoriales rusas, frente a Astrakhan. El embajador iraní en Moscú, Qasem Jalali, ha hecho una declaración bastante detallada a la prensa rusa, en la que dijo que Irán espera, y miro hacia abajo para citar las palabras exactas, que Irán espera una respuesta seria al ataque de Ucrania contra el buque iraní en aguas territoriales rusas del Caspio, el día 25. El dron impactó en el puente del buque y murió un marinero iraní. El diplomático iraní dijo que el buque estaba a 5 kilómetros de la costa. Había fondeado durante una tormenta. Así que no estaba en marcha. Estaba fondeado, resguardado en aguas territoriales. Y eso es lo que ocurrió. No es la primera vez que los ucranianos atacan objetivos en el Mar Caspio. También afirman haber utilizado drones para atacar plataformas rusas de producción de petróleo dentro de la zona rusa del Mar Caspio. Así que no es la primera vez que drones ucranianos atacan en el Mar Caspio. Sí es la primera vez que atacan un buque iraní que viajaba entre Astrakhan y la costa iraní. Y ocurre en un momento clave. Hablaremos de eso dentro de un momento, pero decir que Irán va a tomar represalias supone no entender en absoluto lo que ha dicho la parte iraní y lo que ha dicho la parte rusa. Hay una diferencia muy interesante e importante, porque al día siguiente, el 26 de julio, el ministro de Exteriores iraní, Arakchi, telefoneó al ministro de Exteriores ruso, Lavrov, en Moscú, y los dos ministros han dado versiones ligeramente distintas o significativamente distintas de su conversación. Tengan presente que lo que estoy diciendo aquí es que la parte iraní espera que la parte rusa tome represalias, no que Irán vaya a tomar represalias directamente. En el comunicado ruso, Lavrov no dice más que expresó sus sinceras condolencias por la muerte de un marinero iraní en el ataque del 25 de julio contra un carguero de propiedad iraní, el Ana, que había salido de Astrakhan con carga civil. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia dijo que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán agradeció a las autoridades de Astrakhan la asistencia prestada a la tripulación del buque atacado. La parte iraní presentó una versión muy distinta. Por un lado, la versión publicada en Twitter por Arakchi fue, cito, Zelensky atacó un buque mercante iraní, matando a un marinero. Una flagrante violación de la Carta de la ONU, llevada a cabo a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra. Esta es, digámoslo así, una forma extraña de describir lo ocurrido. Después, en conversaciones con la representante de la Unión Europea, Kallas, y con Lavrov, Arakchi dejó claro que lo que hizo el aprovechado de Kiev, es decir, Zelensky, no puede quedar sin respuesta. Entonces, Arakchi publicó otro tuit diciendo, nuestra doctrina de defensa es clara, ojo por ojo.
cualquier agresión contra Irán obligará a una respuesta contundente y decisiva. En resumen, ¿qué está pasando aquí? En primer lugar, Ucrania e Irán han tenido serias diferencias. Si lo recuerdan, la parte iraní derribó un avión que cubría la ruta entre Teherán y Ucrania, matando a los pasajeros que iban a bordo. Fue, en esencia, un caso de disparo por error durante un periodo de alerta cuando la defensa aérea iraní derribó el avión. Desde entonces, las relaciones entre ambos países nunca han sido buenas. En segundo lugar, todo el mundo entiende, tanto en Kiev como en Moscú, que los drones iraníes han ayudado de forma considerable a la parte rusa en sus operaciones durante la guerra desde 2022. Y ha habido transferencia de tecnología. Permítame señalar un par de cosas sobre la naturaleza de la ayuda rusa. Zelensky ha dicho. Por cierto, Zelensky está a punto de reunirse dentro de 30 minutos en la Casa Blanca con el presidente Trump. Y una hora y media después, el primer ministro israelí, Netanyahu, estará en Washington y se reunirá con Trump. Así que hablamos con esas reuniones como telón de fondo, por así decirlo. Lo que dijo Zelensky en declaraciones este fin de semana al diario británico Financial Times es que Rusia está proporcionando inteligencia por satélite y subrayó que ha ayudado materialmente a Irán a atacar objetivos estadounidenses. Hablamos mucho de eso la semana pasada. Sí, Estados Unidos acusa a Rusia de escalar el conflicto y de facilitar que Irán ataque a personal estadounidense, matando a estadounidenses en bases de Estados Unidos, en bases de la CIA, por todo Oriente Medio. Ahora, Tam Hathaway Fartud Yurbur Sporning. Tengo aquí mi copia del pacto entre Irán y Rusia, que se firmó en enero de 2025. Permítanme señalar que los artículos 4 y 5 obligan a Rusia a proporcionar información de inteligencia a Irán. El artículo 4 dice que con el fin de reforzar la seguridad nacional y hacer frente a amenazas comunes, los organismos de inteligencia y seguridad de las partes contratantes intercambiarán información y experiencia y elevarán el nivel de su cooperación. Al intercambiar información, no cabe duda de que dentro del grupo de trabajo militar de Irán y Rusia, desde ese pacto, el intercambio de inteligencia es un requisito. No hay ninguna duda al respecto. Ahora, en segundo lugar, el artículo 5 del pacto exige que cuando existe una posible guerra, ataque o invasión contra una u otra parte, ambos países consulten y cooperen para hacer frente a amenazas militares y de seguridad comunes, de carácter bilateral y regional. Ines el correcto spoisian informal. Eso es lo que el presidente Putin firmó con el presidente Pezeshkian hace casi un año y medio. Así que no cabe duda al respecto. Por otra parte, cuando Rubio se reunió con Lavrov, y hablamos de esto largo y tendido la semana pasada, quedó claro que Rubio transmitió la advertencia de Trump. Rusia no debía ayudar a Irán a atacar y matar a estadounidenses. Lavrov respondió, también hablamos de ello largo y tendido la semana pasada, que Estados Unidos está ayudando en los ataques ucranianos con drones contra civiles rusos, así como contra objetivos militares rusos, y que si Estados Unidos continúa, Rusia continuará. Parecía un caso claro en el que Lavrov le estaba asegurando a Rubio, si ustedes escalan contra nosotros, nosotros escalaremos contra ustedes. Si matan a nuestra gente, mataremos a la suya. No puede haberlo dicho de una forma tan cruda cuando Rubio y Lavrov se reunieron. Desde entonces, Lavrov parece rebajar la contundencia de esa represalia. Así que, cuando se produjo el ataque del 25 de julio contra el buque iraní de Astrakhan, tenemos de nuevo un caso que plantea hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente Putin para combatir la escalada estadounidense contra la infraestructura energética rusa, la economía civil y demás. Una vez más vemos que cuando Arakchi dice que nuestra doctrina de defensa es clara, ojo por ojo, significa eso que Rusia responderá, como dijo el embajador iraní, contra objetivos ucranianos. ¿Qué significa ojo por ojo en esta guerra? Ahora bien, las dos guerras están vinculadas.
El frente iraní y el frente ucraniano están vinculados para todas las partes, Estados Unidos, Ucrania, Rusia e Irán. Así que tenemos, como dijimos la semana pasada, una prueba seria de lo que significa la represalia para el presidente Putin. Es lo mismo que Lavrov transmitió a Rubio la semana pasada. ¿Es diferente o menor? Todas estas son cuestiones realmente candentes. These are all really burning questions. What we've heard in the podcasts is Lo que hemos oído en los podcasts es que Rusia ha intensificado claramente sus ataques contra Odessa y está intentando cortar el Mar Negro como punto de llegada de cargamentos ucranianos y como vía de salida para las exportaciones ucranianas. Sin embargo, al cortar las rutas marítimas, la parte rusa no puede bloquear las rutas alternativas a través de Rumanía, por el Danubio y por esa vía hacia Ucrania. Por otro lado, todavía no vemos la represalia de la que hablé la semana pasada, cortar las rutas terrestres hacia Ucrania y desde Ucrania hacia Polonia y Rumanía. Así que lo que señala este ataque contra un petrolero o ataque en el Caspio es de nuevo la prueba para el presidente Putin. En sus propios términos, el embajador iraní lo subrayó. ¿Cuál va a ser ahora la respuesta seria de Rusia cuando las dos guerras y los dos campos de batalla han quedado conectados? now that the two wars and two battlefields have been connected. John, you've mentioned the two. John, has mencionado a los dos primeros ministros de Israel y a Zelensky. Ambos van a reunirse hoy con Donald Trump. ¿Y cómo ves estas dos guerras en conjunto? Vamos a ver una continuación de la guerra de tal forma que ambas guerras puedan fusionarse de algún modo, como está intentando hacer Zelensky. No sé si ves algún tipo de, ya sabes, disposición por parte de Zelensky a hacerlo, porque eso le ayudaría muchísimo si convence a Estados Unidos de que pueden ayudarnos, de que podemos atacar todos esos envíos de Rusia a Irán. Eso podría ser algún tipo de cooperación entre los dos. ¿Y sería esa una opción viable para Donald Trump? And is that going to be a viable choice for Donald Trump? I don't know. Your understanding of that. No sé cuál es su interpretación de eso. Y por otro lado, el caso de Benjamin Netanyahu, en mi opinión, es más complicado. Y con el paso del tiempo, ya sabe, está la complejidad de la cuestión en Asia Occidental. Tenemos un nuevo bloqueo sobre Arabia Saudí. El estrecho está cerrado. Bab el-Mandeb está sometido a una enorme presión desde Yemen. Y Estados Unidos, parece que por lo que hemos visto hasta ahora, no se percibe demasiada disposición por parte de Donald Trump a continuar la guerra, porque sus ataques en la parte sur y oeste de Irán no lograron gran cosa. It didn't achieve that much. Looking at even those people. Incluso entre quienes, diría yo, en Irán, tienen una visión tan negativa de Estados Unidos. Se dice que Estados Unidos intenta hacer esto y aquello. Pero incluso con esos argumentos, no se ve que Estados Unidos esté atacando tantos puntos estratégicos en el sur y el oeste de Irán. No sienten tanta presión. De algún modo, sienten que tienen el dominio de la escalada a medida que pasa el tiempo. No necesitan apresurarse a atacar ni a pasar a la ofensiva. Simplemente se quedan a la espera, observando lo que hace Estados Unidos para reaccionar. ¿Cómo interpreta usted eso? What is your understanding of that? Well, let's take, you've made three separate. Bueno, has planteado tres cuestiones distintas y valiosas. Déjame abordarlas una por una. Centrémonos muy rápidamente en la reunión que Netanyahu está a punto de tener en la Casa Blanca, a las 11. Por lo que puedo entender, llega a ella en lo que la publicación israelí en Washington, Axios, describe como un Bibi debilitado llega a su momento con Trump. Estoy leyendo el texto. Axios es un altavoz de la propaganda israelí, publicado como medio estadounidense en Washington y respaldado por Trump, con un periodista israelí llamado Barak Ravid. Según le han transmitido a Ravid varias fuentes israelíes distintas, Netanyahu necesita esa reunión para lograr que Trump lo respalde de cara a las elecciones de octubre. Endorse Netanyahu for the October election. The October election in Israel is Las elecciones de octubre en Israel son unas elecciones sobre las que acaban de publicarse sondeos israelíes. No pretendo ser experto en Israel en ningún otro sentido distinto de lo que hemos hablado anteriormente, pero permítanme señalar los sondeos, porque es algo relativamente reciente para nuestra audiencia.
Ahora mismo, disculpen, Netanyahu está empatado en las preferencias de los votantes israelíes para el cargo de primer ministro con el ex jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot. Ambos tienen un nivel de aprobación del 38%. Naftali Bennett, que es otro candidato, está bastante más abajo. Pero en Israel los primeros ministros obtienen poder a través de los escaños de su partido en la Knesset. El partido de Eisenkot, que es nuevo, aspira a obtener, según los sondeos, unos 23 escaños. El partido Likud de Netanyahu, que lo pondría o lo mantendría al frente del gobierno, tendría unos 22 escaños. Bennett. Y luego, hay muchos partidos pequeños. Cuanto más pequeño es el partido, menor es la cifra. Y en la política israelí, siempre es más difícil calcular qué coalición sería necesaria para mantener a Netanyahu en el poder, conservarlo al frente del gobierno, frente a la que pondría a Eisenkot al frente del gobierno, o a Bennett. En ese contexto, ese es el contexto en el que Axios dice que Netanyahu ha llegado. Axios afirma que Netanyahu quería ir a la Casa Blanca la semana pasada, pero se lo rechazaron. Trump estaba ocupado. Hoy lo han encajado entre Zelensky, a las 9:30, y el funeral de Lindsey Graham, al parecer, a la 1. Lindsey Graham's funeral at apparently 1 o'clock. So Trump is not necessarily going to have significant... Así que Trump no va a tener necesariamente una oportunidad importante de comparecer ante la prensa, ni con Zelensky ni con Netanyahu. Pero esperemos a ver. El que tenga esa oportunidad ante la prensa será el más favorecido. The Wall Street Journal, The Washington Post y otros portavoces del pensamiento de la administración afirman que Zelensky va a recibir una cálida bienvenida. Sobre Netanyahu, no están seguros. Si Netanyahu consigue el respaldo electoral, que Trump se ha mostrado reacio a darle hasta ahora. Eso es a lo que ha venido, ¿de acuerdo? Y digamos que eso podría ser más que suficiente para los israelíes, hasta que el Congreso regrese para votar sus medidas de suministro de armas y apoyo financiero que llegarán en otoño. Volviendo a la cuestión de Zelensky y a su pregunta sobre cómo ve Estados Unidos las dos guerras, entendámoslo en términos de la superproducción cinematográfica La Odisea, que quizá haya visto parte de nuestra audiencia y que todo el mundo conoce. La superproducción representa, básicamente, una interpretación mítica de la guerra en la que la sed de sangre es buena si eres el rey, si ganas tus guerras y si los dioses están de tu lado. A grandes rasgos, así es como piensa Trump. Y así es como lo muestran sus tweets del fin de semana, cuando publicó una serie de mensajes presentándose como el rey del mundo, el protector del mundo, el hombre que aplasta a Irán. Hubo varios tweets publicados con pocos minutos de diferencia que mostraban a Trump con los puños sobre Irán, provocando explosiones, con los pies encima de uno de los bombarderos furtivos estadounidenses, y así sucesivamente. Trump tiene sed de sangre y cree que la violencia es moral y que funciona. Ahora tiene a individuos algo menos primitivos, pero más calculadores, como Stephen Miller, como la Junta de Jefes de Estado Mayor, como John Ratcliffe en la CIA, que calculan cómo utilizar la sed de sangre de Trump y su confianza en ella, al estilo de una odisea en las dos guerras permanentes que quieren librar. Quieren librar una guerra permanente contra Irán hasta que Irán sea destruido. Y no veo, pese a todas las pérdidas tácticas y operativas que ha sufrido Estados Unidos y las pérdidas correspondientes del lado iraní, no veo que haya ningún abandono de la estrategia estadounidense en esa guerra. En segundo lugar, también quieren librar una guerra permanente de ese tipo contra Rusia. Y lo que creen, tanto la prensa que ensalza a Zelensky como la que ensalza a Trump, es que Trump está ahora comprometido con una guerra permanente contra la economía rusa, para destruirla. Firmó, y ya lo hemos dicho antes, dos documentos. Uno fue el acuerdo del G7 en Evian, Francia,
en la última semana de junio, creo que fue. Comprometía al G7, es decir, a las grandes potencias europeas, más Canadá y Estados Unidos, a perjudicar la economía rusa de forma permanente. Eso se repitió después en la declaración de la OTAN en Ankara, que Trump también firmó. También comprometía a una guerra permanente y a largo plazo contra Rusia. Ahora bien, lo que nos dicen los órganos de propaganda, desde Londres hasta Frankfurt, Kiev, Washington y Nueva York, es que Trump considera que la escalada de Zelensky en la guerra de drones es un buen trabajo. Drone war escalation is a good job. He's doing a good job. Está haciendo un buen trabajo. Trump apoya esa escalada y seguirá financiándola y ayudándola. Bueno, creo que esto responde a su pregunta. Básicamente, tiene usted a un individuo muy primitivo y sediento de sangre que cree que es el rey del mundo, por decirlo así. Y cree que está ganando esas guerras mediante un nivel de violencia contra el que la otra parte, ya sea Irán o Rusia, no puede combatir eficazmente. Y cree que los dioses están de su lado, en el caso de Trump, como en la historia de la Odisea. También cree que la tecnología armamentística, su tecnología, la mejor del mundo, como no deja de tuitear, prevalecerá y tendrá el final feliz que se ve en la Odisea. ¿Recuerdan lo que cuenta la película de la Odisea? Un rey deja tras de sí un genocidio, la destrucción de Troya, la esclavización de todas sus mujeres. Deja tras de sí un genocidio consumado mientras regresa a casa. De camino a casa, disfruta de un descanso y recreo muy lujoso y placentero. Se acuesta con Calipso, una de las mujeres más hermosas, durante el viaje de vuelta, y se olvida de su esposa, que lo espera, la reina Penélope, en Ítaca. Lo que ocurre en Ítaca es que hay 108 oligarcas. Se les llama pretendientes. Quieren tomar el poder, pero no pueden hacerlo sin casarse con la reina. Y no pueden hacerlo sin dar por supuesto que Odiseo está muerto. El hijo de Odiseo, Telémaco, es un muchacho relativamente débil. Si esto empieza a sonar como la política estadounidense moderna y la forma moderna de hacer la guerra en Estados Unidos, es porque así piensa Trump. Así es como Hollywood cree que piensa Trump. Así es como Hollywood quiere que piensen los estadounidenses. Así que amigos, si son estadounidenses y pueden ver esta película, les sugiero encarecidamente que no lo hagan. Escuchen el podcast y entiendan dónde termina realmente esta sed de sangre. No termina. Podría terminar, pero lentamente. Y termina en una guerra permanente. Una guerra permanente contra las dos economías, los dos pueblos, los dos liderazgos políticos. Y no acaba con algo como la matanza de los 108 hombres que pone fin al regreso de Odiseo, el asesinato de las esclavas que sirvieron a los pretendientes durante la ausencia de Odiseo, y después la escena de tortura y mutilación genital que aparece en el poema pero que discretamente se ha dejado fuera de la película. Ese nivel de crueldad, ese nivel de violencia moralmente justificada. Si eres el rey, eres un ganador, y los dioses están de tu lado. Así es como piensa Trump. Y detrás de eso está la imagen de unos votantes que siguen apoyando firmemente todo eso. Y los técnicos de la Casa Blanca ven que aunque Trump está perdiendo aproximadamente un punto porcentual de aprobación cada semana, el problema al que se enfrenta es la inflación. El problema que tiene que controlar es el precio del petróleo en el surtidor. Pero permítame añadir, entre paréntesis, algo muy claro. Estados Unidos ha reducido ya la reserva estratégica de petróleo por debajo del nivel que tenía en 1990. Pero ese petróleo se está exportando. Las exportaciones estadounidenses de crudo procedente de la reserva estratégica de petróleo han aumentado más de un 22%. ¿Qué significa eso? Significa que mientras Trump intenta bajar el precio del petróleo para los votantes, en realidad está proporcionando beneficios extraordinarios a las petroleras y a los intermediarios con petróleo estatal, petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo. Así que antepone el beneficio a los votos. Alimenta la sed de sangre en sus tweets, en su propaganda, y creo que no tiene ninguna intención, de aliviar la presión
ni sobre Irán, ni sobre Rusia. Pero las dos guerras permanentes cuestan mucho dinero, ¿verdad? Así que si me preguntan cómo paga Trump todo esto, ya nos lo ha mostrado. En Europa, está haciendo que los europeos paguen la escalada de la guerra de drones ucraniana contra Rusia, ¿verdad? Va a ser exactamente lo mismo en Oriente Medio. Exactly the same thing in the Middle East. He's going to get Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia. Va a conseguir que Kuwait, Bahrein, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar paguen las reparaciones por los daños causados. Digamos que estamos hablando de entre 10.000 millones de dólares, según algunas estimaciones que he visto, para reparar las bases estadounidenses y recuperar los radares que la parte iraní ha destruido. Va a intentar obligar a los árabes a pagar el coste de esta guerra continuada. Ahora, estratégicamente hablando, esa era tu pregunta. Esta ambición parece hoy más débil de lo que era al comienzo de cada una de estas guerras. Yo diría que la parte estadounidense considera que no es más débil que al comienzo de la guerra, que los gastos que Irán ha impuesto a los árabes los pagarán los árabes. Y la necesidad de los árabes, o de los jeques, mejor dicho de los jeques, no de los árabes de la calle, sino de los jeques, de protección estadounidense, es ahora incluso mayor que antes de febrero. ¿Y por qué no lo dejo aquí y te dejo intervenir? Why don't I stop there and let you get a word in? John, Financial Times reported that John, el Financial Times informó de que los Emiratos Árabes Unidos están siguiendo una estrategia de doble vía: restablecer los lazos diplomáticos y económicos con Irán y al mismo tiempo profundizar la cooperación en materia de defensa y estrategia con Estados Unidos e Israel. Buscan proteger su economía y su seguridad tras meses de conflicto regional. Esta es ahora mismo la duda de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Por un lado, se ve el conflicto en esta región, por supuesto. No parece que si Estados Unidos decide continuar con esta estrategia de toma y daca, esta especie de enfrentamiento, las cosas vayan a empeorar a corto plazo. they're not going to get any worse anytime soon. That's going to be disastrous for GCC countries. Eso va a ser desastroso para los países del Consejo de Cooperación del Golfo, porque quieren salir de este caos cuanto antes. Su economía está sometida a una enorme presión. Arabia Saudí tenía algún tipo de conexión a través del Mar Rojo para exportar sus productos. Ahora mismo están limitados por Bab el-Mandeb. Como sabe, allí se está produciendo el bloqueo. Y tienen el canal de Suez. El canal de Suez tiene sus propias limitaciones. Correcto. ¿Cómo ve la mentalidad de los países del Consejo de Cooperación del Golfo a medida que pasa el tiempo? Según este informe del Financial Times, básicamente dicen que por un lado, tienen que cooperar con los iraníes. Por otro, también quieren mantenerse cerca de Estados Unidos e Israel. Well, I don't think the Bueno, no creo que el Financial Times sea más que una plataforma para publicitar una supuesta ambigüedad en el pensamiento de los Emiratos Árabes Unidos. Una ambigüedad que no existe. Desde un punto de vista existencial, Irán seguirá siendo una amenaza para los jeques y sus familias. Esto no puede resolverse mediante un acuerdo diplomático con Irán. No veo que las familias permanentemente nerviosas que gobiernan Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, cada uno de los Emiratos y Qatar. Son familias permanentemente nerviosas que necesitan la máxima represión de su población y la máxima protección. La guerra ha demostrado la insensatez de depender de las actuales medidas de protección de Estados Unidos. relying on existing US protection measures. They've then sought additional manpower, which Después, han buscado personal adicional del que carecen para su defensa y su seguridad interna. Los saudíes han acudido a los pakistaníes, como sabemos. Los emiratíes acudieron a los indios. El planteamiento emiratí al primer ministro Modi ha fracasado. El primer ministro Modi aceptó, a principios de año, que a cambio de una importante inversión de los Emiratos Árabes Unidos en India, una inversión muy considerable, India proporcionaría una especie de contingente equivalente, además de seguridad, tecnología y armamento defensivo para los Emiratos Árabes Unidos. Eso formaba parte de la estrategia india que Modi anunció cuando fue al Knesset en febrero, apenas 48 horas antes de que empezara la guerra.
just 48 hours before the war began. Modi is one of the biggest of the losers. Modi es uno de los grandes perdedores de esta guerra, incluso más en ciertos aspectos, que los emiratíes, los saudíes y los cataríes. ¿Por qué? Porque contaba con una alianza entre India, Israel y Estados Unidos para derrotar a Irán. Eso se ha frustrado. No tiene capacidad financiera para aguantar durante mucho tiempo sin aportaciones económicas. Le sigue quedando un enemigo serio y estratégico, China. También le queda un enemigo serio, Pakistán. Tiene problemas a largo plazo. Los emiratíes pueden ganar tiempo. Ahora ya no pueden contar con India. Modi les ha dicho, y es algo público en India, que no habrá personal de India a menos que los Emiratos Árabes Unidos resuelvan sus diferencias con Irán y pongan fin a la guerra. Eso no va a ocurrir pronto. Mis fuentes en Delhi creen que los indios ven con malos ojos la postura de los Emiratos. Así que creo que lo que tenemos aquí es a los Emiratos Árabes Unidos ganando tiempo, intentando reorganizar sus defensas bajo la protección de Estados Unidos y en medio de una enorme incertidumbre. No veo que estén cambiando su estrategia de fondo, depender de Estados Unidos como protector. Lo único que puedo añadir a lo que decías sobre los saudíes es que están en mejor situación que los cataríes o los emiratíes para transportar su petróleo. Sí, el oleoducto de Yanbu ha podido trasladar aproximadamente 4 millones de barriles, de un total de 10 millones de barriles al día. Sin embargo, los iraníes y los hutíes, especialmente los hutíes ahora, han amenazado a Yanbu como puerto. Y como has dicho, el bloqueo del estrecho de Bab el-Mandab para los petroleros que entran y salen de Arabia Saudí está en vigor, aunque no lo está para los petroleros que salen de Arabia Saudí y se dirigen a India, China y Corea del Sur. Hay cierta ambigüedad y cierta flexibilidad en el bloqueo hutí. Pero sí, si los petroleros se dirigen hacia el norte, y si son lo bastante pequeños, puede ocurrir lo siguiente. A grandes rasgos, los saudíes pueden transportar petróleo en grandes petroleros VLCC que no pasan ni pueden pasar por el canal de Suez. Pueden descargar en la costa egipcia del Mar Rojo. Después, un oleoducto de unos 350 kilómetros atraviesa Egipto hasta un puerto egipcio del Mediterráneo, donde el mismo buque puede recoger el mismo petróleo en la costa mediterránea. O los saudíes utilizarán una combinación de buques más pequeños. Or the Saudis will use a combination of smaller vessels. Problem is that the Egyptian El problema es que el desvío egipcio del canal de Suez tiene una capacidad limitada de aproximadamente 2,75 millones de barriles al día. Así que es un cuello de botella. Y el bloqueo hutí puede, en esencia, cerrar la mitad de lo que exportaba Arabia Saudí. Aún así, eso es más de lo que los emiratíes o los cataríes pueden sacar a través del cerrado estrecho de Hormuz. Con toda esta incertidumbre que se transmite y se refleja en las tarifas de los petroleros y en la forma en que se realizan los movimientos marítimos, mi larga respuesta a su pregunta es esta. Los jeques árabes no pueden hacer una paz fiable con Irán, ni después de esto ni de cara al futuro. Obviamente, tienen una gran incertidumbre sobre las condiciones de Trump, que deben pagar las reparaciones, que deben pagar la protección. Les falta personal. Pueden gastar dinero en Trump, pero no pueden comprar personal. Y los saudíes pueden comprar personal pakistaní, sí. Podrían ser útiles ante cualquier problema de seguridad interna, pero no necesariamente son mejores defendiendo a Arabia Saudí de ataques con drones iraníes y drones hutíes de lo que ya hemos visto. Los Emiratos están en una posición peor. Qatar está en una situación aún más grave. Así lo veo yo. No sé si he dejado sin responder alguna otra parte de su pregunta. Espero que no. John, Wall Street Journal reported that Donald Trump. John, The Wall Street Journal ha informado de que Donald Trump se ha vuelto cada vez más optimista sobre las perspectivas de Ucrania en la guerra contra Rusia, después de haber dicho durante más de un año a sus asesores que Kiev estaba perdiendo la guerra. Sí,
Dice que a Trump le gustan los ganadores y que ahora ve cada vez más a Zelensky como uno de ellos. ¿En qué sentido está ganando Zelensky? El bloqueo es nuevo. Rusia ha impuesto un bloqueo sobre Odessa, como hablábamos de Odessa, que es tan importante para los ucranianos, no solo para importar y recibir armas o lo que sea que envíen a Ucrania, sino también para exportar productos ucranianos. Esto es enorme. No lo sé. No parece que en Occidente valoren lo que está ocurriendo. Entienden las dificultades a las que Ucrania va a enfrentarse en un futuro próximo. Se acerca el invierno y las cosas van a empeorar para Ucrania. Pero ¿qué puedes sostener que Ucrania está ganando? ¿En qué sentido caíso Ucrania? Well, I think we can. Bueno, creo que podemos describir el pecado. No estamos de acuerdo con ello. Coincido con tu análisis, pero estás tratando a Ucrania como un país lleno de personas. Estás dando valor a la vida de los ucranianos, un valor que el presidente Zelensky no le da. Tampoco los aliados europeos, tampoco el presidente de Estados Unidos. Como acabamos de describir, Ucrania, por decirlo en términos de la Odisea de Homero, los aliados de Zelensky y Trump están más que dispuestos a que los ucranianos mueran en el frente. Están más que dispuestos a que huyan. No están tan contentos. Polonia no está tan contenta de tener una gran diáspora ucraniana y todo eso. Pero en esencia, Ucrania es una plataforma de fuego contra el enemigo mayor. El enemigo mayor, el enemigo estratégico para Estados Unidos y para Europa, es Rusia. The United States and for Europe is Russia. Russia must be crippled. And Rusia debe quedar incapacitada. Y mientras el coste de esa guerra permanente a largo plazo lo paguen los europeos y las armas que se utilicen sean principalmente estadounidenses o de producción conjunta en los estados europeos, el sufrimiento infligido al pueblo ucraniano, sus tasas de bajas, la destrucción de su comercio, todo eso es un coste de librar una guerra contra Rusia. Y es un coste que los europeos, el régimen de Zelensky y su círculo, que se enriquecen fabulosamente, asumen sin importar cuánta gente muera o cuánto territorio se pierda. ¿Por qué creen que están ganando? Bueno, están causando un nivel de daño a la infraestructura energética rusa. Están causando un nivel de daño a la financiación estatal. Creen que están causando un nivel de daño a la cohesión interna de Rusia. Podemos hablar de la política interna rusa más tarde si quieres, pero ellos creen que todo esto son victorias. Y desde el punto de vista de la CIA, que lleva librando esta guerra contra Rusia desde mucho antes de que se creara la CIA, desde 1919, cuando las primeras tropas estadounidenses desembarcaron en suelo ruso para oponerse a los bolcheviques en el lejano oriente. Desde entonces, la política de Estados Unidos es destruir la amenaza que Rusia supone para Europa, ya sea comunista, cristiana ortodoxa o simplemente por raza, la raza eslava. Por eso luchan, por eso llevan luchando más de 100 años. Así que en esa larga guerra prevén otra guerra larga. Y por mucho que avance hacia el oeste, el ejército ruso, por muy profunda que sea la zona desmilitarizada que Rusia pueda crear. The demilitarized zone Russia can create, and it's got to go much further than Sumy region. Y tiene que ir mucho más allá de las regiones de Sumy, Yarkov y Dnipropetrovsk. Son las regiones a las que el presidente Putin se ha referido como una zona de seguridad. La única forma efectiva de detener a un Estado ucraniano relativamente vacío, lleno de combatientes con drones, es extender esa zona desmilitarizada hasta la frontera polaca y aislar a Ucrania. Pero Europa está dispuesta a luchar por ese campo de batalla, ese nuevo campo de batalla. Y creen que están logrando una ligera ventaja. Y eso es lo que le gusta a Trump. Y dejando a un lado la particular psicología sanguinaria de Trump, llamémoslo la mentalidad de superproducción de la Odisea. Matar, ganar, demostrar que los dioses están de tu lado, llevarse a las mujeres, etcétera, etcétera. Todo eso lo tiene Trump en la cabeza. Pero es una persona útil y manipuladora, una figura manipulada que representa una estrategia de fondo que siempre ha sido la estrategia de Estados Unidos.
Y esa es la parte que los llamados realistas estadounidenses, que creen que se puede persuadir a Estados Unidos para que cambie ahora sus políticas porque ya no necesita esa estrategia, no han entendido la continuidad histórica. No hay diferencia entre los candidatos demócratas a la presidencia y los candidatos republicanos para las próximas elecciones de 2028. ¿En qué se diferencia eso de hace 100 años? How is that different from 100 years ago? I don't see that it's strategically different. No veo que sea estratégicamente diferente, pero su pregunta es, bueno, ¿no es evidente que las fuerzas rusas están avanzando hacia el oeste? ¿No es evidente que avanzan gradualmente, bloqueando no solo Odessa, sino tomando todo Jersón, todo Zaporilla? Aún no están ni cerca, pero están cerca de lograrlo en Donetsk. ¿Cómo se puede aceptar eso? Ucrania pierde a tantos hombres al día. El parte del Ministerio de Defensa ruso de ayer habla de 1.450 hombres muertos en los frentes en las 5 direcciones del frente ese día. Las bajas ucranianas son muchísimo mayores que las rusas. Aún así, las rusas son considerables. Así que, con ese avance, con esos costes, la parte estadounidense, la parte ucraniana, cree que, desangrando a Rusia, haciéndola vulnerable, cambiando los votos, cambiando los niveles de aprobación, lograrán la revolución interna que buscaban del 89 al 90, y antes de eso, en los años 30, y antes de eso durante la Guerra Civil, y antes de eso, en 1900. La misma teoría, la misma doctrina, la misma estrategia, con variaciones. Creen que tienen la oportunidad, la iniciativa, creen que tienen dominio de la escalada, eso es lo que creen. Y Trump ha ideado un plan, cosa que los demócratas no hicieron, para que otro pague por ello y le pague a él por ello. Y eso es lo que está pasando. Yeah. John, before wrapping up, John, antes de terminar, ¿crees que Europa mantendría las mismas políticas? O quizá, en un futuro próximo, algunos cambios políticos en Europa podrían influir de algún modo en el apoyo europeo a Ucrania en la continuación de la guerra. Es una buena pregunta. Es una pregunta importante. Tenemos que ir país por país. El portavoz de la teoría de que el cambio político dentro de las grandes economías europeas y de los grandes sistemas políticos europeos acabará imponiendo la cordura, el sentido común y recuperará la relación con Rusia. El portavoz en Moscú de esa línea es Kirill Dmitriev, el representante especial del presidente para las negociaciones con Estados Unidos. Quien quiera puede leer o ver a Dmitriev publicar en X cada pocas horas, insistiendo en esta convicción. Durante semanas y meses, no dejaba de decir que el primer ministro británico, Keir Starmer, era un desastre político y que sería derrocado. Bueno, pues sí, ha sido destituido. Y el nuevo primer ministro, Andrew, o Andy Burnham, ya está en el cargo. Pero si se fijan en Burnham y en las alternativas a Burnham, el líder de los Verdes o el líder del Partido Reformista, el líder de los Verdes es un tipo judío de familia exsoviética y es tan antirruso como Burnham. Y Burnham es tan antirruso como lo era Starmer. Recomiendo a la gente que consulte el trabajo de David Miller. El profesor David Miller escribe en un medio británico llamado UK Column. Ayer, Miller publicó un análisis muy interesante sobre cómo los bombardeos, algunos de los bombardeos que tuvieron lugar la semana pasada contra Irán, fueron los primeros bombardeos que Burnham ha autorizado desde la base de la Real Fuerza Aérea de Fairford, en Gloucestershire. Ahí es donde operan los grandes bombarderos furtivos estadounidenses, los bombarderos armados y equipados con armas nucleares. Fueron los bombarderos que atacaron las llamadas instalaciones nucleares iraníes el pasado mes de junio. Burnham autorizó su despegue la semana pasada. Miller identifica el lugar donde se almacenan esas bombas como una base militar. Antes era un aeródromo llamado Welford. Estoy confundiendo los nombres. Es una base en Berkshire,
que antes era un aeródromo, pero que se ha transformado en profundos búnkeres, donde se almacenan los misiles, las bombas y, que sepamos, bombas nucleares. Se cargan en los bombarderos a unos 30 o 40 kilómetros por carretera. 30 kilometers, 40 kilometers up the highway. From Miller's research, you can see there's no Según la investigación de Miller, se ve que no hay ningún cambio significativo en el relevo del primer ministro laborista, de Starmer a Burnham. ¿Hay alguna alternativa? Sí, vemos a Dmitriev promocionando el llamado Partido Reform o el partido de Nigel Farage. Eso no va a conseguir poder efectivo en Gran Bretaña. Podemos pasar a Alemania, donde Dmitriev y las ilusiones rusas, y hay muchos podcasters estadounidenses con ilusiones similares, Crangs to mentor AFDA en encuestas en Alemauer, en Deftavafis Dart el poder y el control de la economía. taking power and controlling the chancellery. They might well reach that level. Puede que lleguen a ese nivel, pero para entonces tendrán que formar una coalición con los democristianos. Para hacerlo, ya están dando todas las señales de desplazarse hacia el llamado centro. No le veo sentido a utilizar las etiquetas de derecha, izquierda y centro. En Alemania hay una izquierda genuina, la de Sarah Wagenknecht, pero en las encuestas obtiene menos, entre el 5 y el 10%. Dejemos aparte a la izquierda genuina y eliminemos las etiquetas de derecha y centro. La AfD no abandonará la remilitarización de Alemania. Ese programa ya está grabado en piedra y seguirá, tanto si la AfD forma coalición con los democristianos, como si los democristianos siguen en coalición con los socialdemócratas, los verdes o alguna otra combinación. The Social Democrats or the Greens or some other combination. You are going to have Van a tener coaliciones pardas gobernando Alemania. Seguirán comprometidas con la remilitarización. Seguirán comprometidas con la renazificación. Y ambos programas dependen de una guerra permanente con Rusia. Ahí no hay cambios. ¿Cambios en el voto ciudadano? Sí. ¿Cambios de personalidades en la Cancillería de Berlín? Sí. ¿Cambios en la estrategia de fondo hacia una guerra permanente? No. ¿Pasamos a Francia? ¿Pasamos a Italia? ¿Miramos a Grecia? ¿Miramos a Suecia? Vayamos donde vayamos. Y no puedo pretender. Soy corresponsal en Rusia. No puedo pretender ser un experto en cada una de estas sociologías políticas nacionales. political sociology. What I see as a once upon a time Lo que observo, como sociólogo que fui en su día, es la misma tendencia. Los llamados prorrusos pierden impulso a medida que se acercan al poder. A medida que se acercan al poder, adoptan el consenso de la guerra contra Rusia. Y eso es igual de cierto en el caso de Reagrupamiento Nacional, en París, el llamado partido de Le Pen. Ahora lo dirige Bardella. Él también adoptará estas políticas para llegar al poder en su país. Lo mismo en el Reino Unido, lo mismo en Alemania, lo mismo en Stadium. Es la anthagi, pero meinem ni fesere tu prejuraim, campoing soñars, esprigrar quaucroth. wishful thinking and dreaming on what won't happen. Yeah, exactly. Sí, exactamente. Exactamente. Gracias, John, por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. As always. And thank you for having me. Looking forward to coming back. But let's Gracias por invitarme. Tengo ganas de volver. Vamos a la conclusión evidente. Recordemos que esa línea de pensamiento es la ideología dominante que sale de la Casa Blanca y nos destruirá a todos antes de representar algún tipo de regreso a la civilización y la moral homéricas. No es un regreso. Esa moral es sed de sangre. Esa moral y esa sed de sangre alimentan estas dos guerras de las que hemos hablado hoy y, lamentablemente, tendremos que seguir hablando de ello la semana que viene. and regrettably, we'll have to talk about it next week too. Yeah. Sí, gracias, John. Thank you, John. Gracias.